nada menos que el arquitecto maestro mayor, que era en ese entonces de la Catedral de México, que también estaba en construcción. Bueno, ya estaba adecuada, pero la construcción seguía, ¿no? Otros ayudantes arquitectos también del maestro mayor de la Ciudad de México. Eran ocho personas. Bueno, el canónigo de la catedral de aquí, que era el que también había pues movido todo el asunto, don Juan de Magaña Pacheco, y desde luego pues el arquitecto Vicente Barroso Lescayola. Esto se hizo en la casa de uno de estos funcionarios y pues hubo aprobación en lo general, digamos, pero hubo ciertas observaciones. Por ejemplo, que en el plano no aparecían los cimientos, que debían de ir las cadenas, es el término, ¿verdad?, que iban de pilar a pilar y de pilar al muro. Maestro, nos vamos a tener que ir a corte, pero regresamos con usted. Bueno, pues estamos de vuelta. Estábamos hablando acerca de que el proyecto había sido presentado por Vicente Barroso de Lescayola, pero tuvieron que hacer una junta dictaminadora, por decirlo de una manera, y ahí le habían hecho varias observaciones al arquitecto. ¿Y qué resultó después de esto, maestro? Bueno, finalmente de lo de los cimientos dijo que efectivamente se llevarían, desde luego, pero que no se acostumbraba a ponerlos en el plano. Otra observación que le hicieron fue de la altura de las torres, que tendría dos cuerpos, pero sugirieron que el segundo se disminuyera en una octava parte. Entonces le dijo, el arquitecto Vicente Barroso Lescayola dijo que efectivamente, que si se fijaban bien en el plano estaba disminuido, que incluso no una octava parte, sino una sexta. Otra observación, y fue la que provocó más discusión, fue acerca de la cúpula, donde le hicieron la observación que tenía unas columnas y que unas ventanas y que en un lugar donde temblaba mucho, como aquí en la Nueva España, pues tenía que reforzarse, que había ejemplos de cúpulas como la de la Catedral de Puebla, que también se había construido con muchos problemas, donde se les había caído, y que pues aquí debía de disminuirse la altura de esa cúpula que estaba planteando Barroso de Lescayola. Pero pues él defendió su proyecto, y dijo que pues aquí en Valladolid no temblaba tanto y que además las ventanas estaban cerradas en arco para darle mayor consistencia. Así es. Entonces, la conclusión fue de que pues al momento en que se fuera a construir la cúpula, pues que se volviera a revisar, ¿verdad? Y que por lo pronto se aprobaba ya en general el proyecto. Ahí en ese momento también el Barroso de Lescayola dice que no tiembla tanto en Valladolid, pero que el suelo es muy firme, como lo sabemos, que es cantera, entonces no había peligro en este aspecto. Pero él disminuye las torres, pero después vuelven a la altura que hoy conocemos, maestro, porque sabemos también que ahí hay un pique entre el clero secular y el clero regular. Entonces ahí por eso la altura también de nuestras torres tiene un significado que no es solamente la proporción que les da el arquitecto, lo que quiere darle, sino que también hay un significado que llega ya a ese pique entre el clero regular y el secular, maestro. Sí, efectivamente, el proyecto final para Torres y Portadas fue hecho pues 84 años después, ya no vivía Barroso de Lescayola, y lo hizo José de Medina, un arquitecto poblano. Entonces ya en ese momento él hizo su propio diseño, su propio proyecto y elevó incluso más las torres del proyecto original. ¿Sí? Y efectivamente pues había mucho trasfondo, por ejemplo, de que el clero secular, ¿verdad?, de las autoridades del obispo, el cabildo catedralicio, pues trataba de demostrar también la supremacía, ¿verdad?, ya del clero sobre el clero regular, o sea, franciscanos, agustinos, mercedarios, etcétera. Había su política ya también entonces para mostrar supremacía.
Así es, maestro. Y fíjense qué interesante, porque muchos de los templos, al momento de entrar en funciones, no necesariamente estaban terminados. Y me vienen a la mente por lo menos dos, San Francisco y San José, que en el siglo XX, a principios del siglo XX, no tenían torres. Y en el caso de San Francisco, pues es el templo más antiguo de la ciudad, y no tuvo torre hasta aproximadamente 1946, que fue que se le completó. Pero cuando se refieren a este pleito, el asunto era que el edificio que tuviera las torres más altas de alguna manera pues era el que se iba a distinguir más en la ciudad. Y en este caso la partida la ganó el señor Medina y esa torre. Es algo bastante interesante. Iván, un dato muy importante, que cuando caminamos por la catedral, aparte de descubrir muchas cosas, queremos saber más. Por dentro son tantos los tesoros que guarda, que nos llevarían varios programas de escribirlo, reliquias. Está el báculo de Don Vasco, está el sombrero de Don Vasco, el señor de la sacristía, o sea, tantas cosas tan hermosas. Pero una cosa, estamos hablando de la construcción de catedral. ¿Dónde y cuándo se coloca la primera piedra, maestro? Y si usted tiene el decreto que nos pudiera hacer favor de dar lectura de la colocación de la primera piedra, por favor. Sí, claro que sí. La primera piedra ya de la catedral actual se puso el 6 de agosto de 1660, es decir, el 6 de agosto, el día de San Salvador, el día de la que se festeja la transfiguración de Jesús, que es la imagen que ya vimos en la portada de la catedral. Sí, y para esto pues se levantó un acta, ¿verdad? Un acta notarial que quedara pues como testimonio precisamente de esta ceremonia tan importante y que se encuentra en el archivo de notarías y del cual yo he hecho la transcripción y que se las voy a leer. Gracias, enseguida. Dice, en la ciudad de Valladolid, viernes 6 de agosto de 1660 años, entre las 4 y las 5 horas de la tarde, yo, Agustín de Carranza Salcedo, escribano del Rey Nuestro Señor, certifico y doy fe como este día, a dicha hora, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Marcos Ramírez de Prado, del Consejo de Su Majestad, obispo de este obispado de Michoacán de la Nueva España, y los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de esta dicha ciudad, salieron con mucha clerecía, es decir, con mucha gente del clero, en procesión de dicha Santa Iglesia. Imaginémonos que salen de la antigua catedral, que ya se ha visto sus características, de dónde estaba, y se dirigen entonces a un lado, a donde se iba a colocar la primera piedra. Así es. Y su señoría ilustrísima, vestido de pontifical, y en dicha procesión fue al lugar del cimiento abierto para la fábrica de la Santa Iglesia Nueva Catedral de esta dicha ciudad, dentro de la cual estaba preparada una capilla muy aderezada de paños de corte, colgaduras y doseles para hacer la bendición de la primera piedra que se había de colocar y poner en el cimiento donde estaba preparado, con todo aderezo y lucimiento, una cruz correspondiente al altar de los reyes, es decir, en la parte posterior de la catedral, ¿no? En donde empieza la calle de García Obeso. Y con asistencia del canónigo doctor don Juan de Magaña Pacheco, superintendente, mayordomo pagador de dicha fábrica, del maestro mayor de ella, que ya dijimos que era Vicente Barroso Lescayola, a que asistió la justicia, cabildo y regimiento, es decir, todo el ayuntamiento de la ciudad, las autoridades civiles, de esta muy noble ciudad y las religiones de ella, es decir, los miembros de las diferentes órdenes franciscanos, agustinos, jesuitas, etcétera, ¿no? Sí. Y muchos ciudadanos y republicanos, o sea, habitantes de la ciudad, hombres y asimismo mujeres y muchachos, y muchos naturales, es decir, indígenas, porque la ciudad estaba rodeada de barrios indígenas, que pues eran parte de la ciudad también, ¿no? Dicho señor obispo hizo la bendición, guardando en todo y por todo las ceremonias y ritos que manda y dispone el pontifical. Y según dijo el licenciado Agustín Juárez, presbítero, maestro de ceremonias que estuvo presente, a que asistió la clerecía y la mitra de dicho señor obispo con sus sobrepellices, es decir, los sobrepellices son estas vestimentas blancas sobre todo, ¿no? Y habiendo acabado la bendición de la piedra y puesto la mano en ella, la cual estaba labrada curiosamente
y hecha una urna graciosa dentro de la cual se puso una lámina de bronce con letras de oro. Tenía grabado el rótulo que en dichas láminas se acostumbra poner de la santidad del sumo pontífice, es decir, del Papa, que a la sazón gobierna, y del rey nuestro señor Felipe IV, que Dios guarde, y el del excelentísimo señor Duque de Albuquerque, virrey actual de esta Nueva España, y el de dicho señor obispo, y el del alcalde mayor actual de esta provincia. Dicho señor obispo metió dentro de dicha urna un doblón de A4 de oro, y un escudo, y un real de A8, y uno de A4, y uno de A2, un real sencillo y un medio, todas monedas de oro y plata corrientes en este reino, que el dicho canónigo don Juan de Magaña Pacheco, superintendente, dio, haciéndose todo con la grandeza, autoridad y pompa que se requiere en acto tan célebre. Y acabada la bendición, dicho señor obispo amonestó a todos a fomentar en dicha obra del servicio de Dios y echó la bendición episcopal en el altar de dicha capilla, con que se dio fin a todo, volviéndose en dicha procesión y ornato y acompañamiento que había traído a la iglesia mayor. Y para que conste de acto tan lucido, el dicho superintendente lo mandó en registro poner por testimonio para sacar traslados de ello, es decir, copias. Doy fe, testigos, el sobrestante Tomás de Covarrubias, don Juan de Salcedo y Pedro de Betancourt, vecinos de esta ciudad. Y firma el documento Agustín de Carranza Salcedo, escribano de su majestad. Yo le iba a pedir una tarea, maestro, que dónde podíamos ir a ubicar la piedra, pero con estos tesoros que tiene ahí, pues yo creo que no lo vamos a decir, porque por ahí como está la situación, algún vivo... Sí, pueden acabar en el Monte de Piedad. Acabar en el... Y eso allá precisamente ir era a hacer precisamente esa era mi pregunta, Iván. Pero así... Esa era yo mi creo que la pregunta vamos para a el dejar maestro. para- ¿Dónde físicamente la podemos, para el público, dónde la podemos ver, dónde la podemos localizar? Ya que después de ese tan interesante protocolo que se llevó para la colocación, entonces, como público, ¿dónde la podemos ubicar? ¿En qué parte de la catedral, maestro? Sí, bueno, está 6 metros bajo tierra. Para empezar. Entonces ya perdimos la esperanza. Ya En perdimos la- la esperanza en la de verla. parte del ábside de la catedral, les decía, en algún lugar de ese muro, muro testero, así se le llama, porque es la cabecera de la iglesia, que es donde inicia la calle de García de Obeso. Pero además, pues, así suena como un gran tesoro, ¿verdad? Monedas de oro y de plata. En realidad no fueron muchas, fue algo nada más simbólico, significativo, de las monedas que estaban corrientes en ese tiempo, las que se usaban. Las que se ¿no? usaban. Entonces, pues, realmente no. Es decir, no puede aportar